Vamos a presentar entonces la clase. ¿Me dicen si ya ven la presentación, por favor? Sí, correcto, se ve bien. Sí, doctora. Sí se ve. Ok, excelente. Bueno, estamos llegando ya al módulo 5, ¿verdad? Ha pasado rápido el tiempo. Este módulo es Economía para la Salud. Es un módulo bien interesante en donde vamos a hacer un recorrido, aunque es un poco rápido, ¿verdad? Porque realmente Economía para la Salud, para darla completa, implicaría tenerlos 20 semanas a ustedes como mínimo, ¿verdad? Dándoles todo este curso, pero hemos tratado de sintetizar todo el material, ¿verdad? Dándoles lo necesario, lo que ustedes van a aplicar día a día y que sea de utilidad también en su ámbito laboral. En el aula ya está configurado lo que van a hacer en la semana 1, ¿verdad? La clase de ahora igual va a quedar grabada y en la medida que ustedes vayan teniendo alguna pregunta, consulta, duda, reflexión, lo que necesiten, pues la hacen en el momento. Vamos a hacer las 5 semanas que tiene este módulo. La primera semana, que es ahora, lo vamos a dedicar a ver aspectos generales de la importancia de la economía para la salud y cómo se vincula con la salud pública y la importancia de que todos los profesionales de la salud, sean médicos, enfermeros, odontólogos, la disciplina que sea, tengamos estos conocimientos porque nos toca estar pues siempre haciendo presupuestos, planificaciones y estar pues haciendo algunas gestiones de recursos. ¿Qué temática vamos a revisar esta tarde? Vamos a ver el objeto de estudio de la economía para la salud. Vamos a hablar un poco sobre la oferta y la demanda de salud. El compromiso fiscal en relación al derecho a la salud y la cobertura universal, que ustedes saben que esto pues es el talón de Aquiles de todos los sistemas de salud, ¿verdad? Garantizar el acceso y la cobertura a la población. Vamos a ver el sistema de salud desde un marco del modelo neoliberal y cómo la economía impacta en ese sentido. Y hablaremos un poco del financiamiento y el gasto del sector salud, ¿verdad? Como materia general. Iniciaremos diciendo que economía es la ciencia que estudia cómo tanto los hombres como la sociedad eligen las opciones para la utilización de los recursos, ¿verdad? Que cada día son más escasos y que las necesidades son cada día más, van en incremento para poder producir, distribuir o consumir entre los diferentes individuos, ¿verdad? Bienes, servicios en corto, mediano y largo plazo. También es importante mencionar que la economía en su amplia disciplina analiza los costos, los métodos de costeo y también cómo es el patrón que se debe de seguir en los diferentes procesos y en los diferentes países según la normativa y la política fiscal que exista para la asignación de los recursos. Dentro de la economía, esta se divide en varias ramas, ¿verdad? La microeconomía es la que se ocupa de ver toda la parte del consumo, toda la parte del mercado, ¿verdad? Y entendiendo esto también que la salud es vista como un mercado. ¿Por qué? Porque hay una producción de bienes y servicios, hay una oferta de servicios, hay una población que está demandando esos servicios también, y por tanto hay que hacer una serie de gestiones, una serie de presupuestos para poder dar respuesta a esa situación. Y la macroeconomía es el comportamiento de los agentes económicos en su conjunto, ¿verdad? Para ver cómo se va a hacer todo el tema del análisis de las cuentas nacionales y cómo se va a hacer toda la designación presupuestaria para el consumo de las instituciones y para la provisión de los diferentes servicios sociales, llámese salud, educación, ¿verdad? Diferentes ámbitos. Cuando hablamos también de economía y cómo ésta se va vinculando a la salud pública, en los últimos 20 años ha tomado como mayor auge porque es importante ir trabajando también toda esta conceptualización de que para hacer un buen presupuesto, una buena planificación de todo el quehacer de las instituciones de salud, se necesita sí o sí conocer cuánto cuesta, qué recursos necesitamos, qué fuentes de financiamiento tenemos y cuáles son las formas que podemos ocupar nosotros como
mecanismos de recaudación, ¿verdad? Para poder tener todo este acceso a los recursos y poder atender los programas, ¿verdad? Importante hablar de las políticas públicas, ya lo veíamos nosotros en el módulo 1, ¿verdad? Como también este enlace de las ciencias políticas como aporte en la formulación de las políticas públicas impactan en aspectos económicos, en aspectos de salud, en aspectos educativos, ¿verdad? Y que en cada sistema político no podemos nosotros estar exentos o aislados como sector salud de este proceso de formulación de políticas públicas. Ya cuando hacemos digamos, relacionamiento de la economía como ciencia, ¿verdad? Con la salud, viene y surge la economía de la salud, que es la que se dedica a estudiar todos los recursos que son necesarios para satisfacer las necesidades de salud, desde un punto de vista individual como colectivo, ¿verdad? Hemos visto nosotros a lo largo del posgrado, ya ustedes cuando estudiaban los sistemas de salud, veían también cómo un sistema es el marco general que agrupa a las instituciones que proveen los servicios de salud y que para dar toda la provisión y para poder atender todas las funciones del sistema, se requiere de recursos financieros, recursos humanos, recursos tecnológicos, ¿verdad? Para poder dar respuesta a la población, ¿verdad? Entonces, la economía de la salud nos sirve también para analizar la producción que tenemos en los servicios de salud, la provisión del mismo servicio de salud y cómo hacer ese cruce del portafolio de servicios con el costeo. Todo cuesta algo, todo tiene un valor, ¿verdad? Si bien es cierto, la población no nos da un pago en efectivo, ¿verdad? Directo por la entrega del servicio que le damos, hay un proceso de recaudación a través de impuestos, a través de donaciones, a través de financiamientos externos o préstamos, que al final del día es lo que permite que podamos dar respuesta a esa población. ¿Cuál es el objeto de la economía de la salud? Bueno, ya aplicándolo en este sentido amplio de las ciencias sociales, vinculadas a las ciencias de la salud y a la ciencia política, el objeto de estudio de la economía de la salud es el proceso de la salud-enfermedad, tanto en su descripción desde el momento que se hace un diagnóstico situacional de la condición de salud de una población y cuando se hace todo un análisis del perfil epidemiológico, del por qué y cuáles son las causas más frecuentes por las que la población consulta los servicios de salud y es a lo que le llamamos el fenómeno salud-enfermedad. Es importante que hagamos este cruce también epidemiológico porque eso nos permite poder ir viendo si nuestro portafolio de servicios realmente está dando respuesta a la demanda, ¿verdad?, de la población. Y además, porque con la aplicación de la economía de la salud, nos permite hacer una evaluación del desempeño de los servicios de salud para que estos sean eficientes, eficaces, efectivos en cada una de las estrategias, programas, proyectos que realizan. Viendo todo este, digamos, todo este contexto, es importante también que ustedes puedan contextualizar la oferta y la demanda de salud. Y aquí, luego de yo compartirles lo que se tiene como definición, me gustaría que intercambiáramos algunas reflexiones y algunas opiniones de ustedes sobre qué entienden desde sus ámbitos de trabajo como oferta y como demanda en salud. La oferta es la cantidad de un bien o servicio que un vendedor está dispuesto a vender en determinados precios. Eso es en el amplio sentido del mercado, ¿verdad? En los diferentes ámbitos. Pero cuando nosotros ya hablamos de la oferta en el sector salud, se refiere al conjunto de servicios disponibles que pueden ser utilizados por la población, sean estos de forma gratuita o por medio de un pago, ¿verdad? Para una determinada cantidad de dinero. Dicho esto, me gustaría escucharles a ustedes y les dejo el micrófono unos minutos para que me compartan qué entienden ustedes por oferta y por demanda de la salud.
Eh, bueno, voy a dar mi opinión ahí. ¿Se oye? Sí. Sí, le escuchamos. La demanda es lo que, bueno, yo entendería desde el punto de vista que la demanda sería lo que la población necesita o lo que la población, los servicios que la población busca en los establecimientos. Y la oferta sería lo que los servicios de salud determinados ofrecen a la población, ¿verdad? Muchas veces en torno a eso, por ejemplo, hablando por ejemplo, hoy digamos de COVID, el paciente puede llegar a demandar una atención con cánulas de alto flujo, ventilación mecánica, a un establecimiento pequeño y él no ofrece eso, entonces la oferta de él no existe y él está demandando eso. Y hay otros que sí tienen esa oferta. Así lo entiendo yo. Ok, ¿alguien más? Sí, yo pienso que, buenas tardes a Buenas todos, tardes. doctora. Pienso que la oferta es a nivel salud, pues son los diferentes portafolios de servicio que pueden presentar las instituciones a favor de la población o derechohabiente en el caso de los asegurados. Y pues es lo que están exponiendo, lo que están ofertando, ¿verdad? Y la demanda, pues la cantidad o la población, llámese derechohabiente o el de la parte nacional, que captan esos servicios. Ok, gracias, doctor. Paola de Ayala tiene la palabra. Hola, doctora. Para mí, oferta es en una institución, es todo aquello de que le estamos brindando o nuestra cartera de servicios que valga la redundancia, le ofertamos a la población. Y la demanda es todo aquello que necesitamos para cubrir esa oferta de los servicios. Ok, muy bien. Gracias por ese aporte. Vanessa Serpas tiene la palabra. Hola, doctora, buenas tardes. Pues yo entiendo por demanda de salud que quizás puede ser como el número de servicios que la institución está ofreciendo, que el paciente pueda llegar a necesitar. Y en cambio la oferta es como la disponibilidad de los recursos que tengan en su momento la institución para poder atender la demanda de una determinada población. Ok. Patricia Quintanilla y luego Jorge Irving tienen la palabra. Y buenas tardes. Con respecto a la oferta, yo pensaría que la oferta en general, el ofertante, él determina la cantidad que va a ofertar y así como qué precio va a cobrar por esa oferta, lo que está ofreciendo. En cambio, en la oferta en el sector salud, el mismo concepto nos dice que son servicios disponibles, o sea, tiene como un límite, ¿verdad? Puede ser que no esté dando una oferta que, ¿cómo le digo?, que cubra las expectativas o las necesidades de la población, ¿verdad? Ok, muy bien, interesante ese planteamiento. Gracias, doctora. José Irving Ramírez. Hola, buenas tardes. Pues dando mi aporte, así como bien lo han mencionado compañeros, la oferta es como todos aquellos esfuerzos que hace una determinada institución para poder suplir la demanda o digámoslo, la exigencia en otros términos que se requieren para poder completar, digámoslo así, la misión. En este aspecto es bien importante porque de esta oferta y demanda se pueden elaborar o preparar aquellas, digámoslo, políticas de salud basadas en la demanda para proponer una oferta que vaya a suplir en este caso pues las necesidades que se están viendo en el momento de determinada pues institución, ¿verdad? Ok, muy bien. Bueno, gracias por sus aportes y por sus participaciones. Luego de ver la siguiente diapositiva sobre la demanda, vamos a hacer una breve reflexión acerca de los puntos de vista que ustedes han expresado. ¿Qué entendemos por demanda?
el número de unidades de un determinado bien o servicio que los consumidores están dispuestos a adquirir durante un determinado periodo de tiempo según determinadas condiciones de los precios, calidad, ingresos, preferencias de los consumidores. ¿Qué es la demanda en el sector salud? Es lo que el paciente quiere y necesita y por lo que está dispuesto a pagar un precio determinado. Haciendo este cruce de conceptos más las opiniones que ustedes han expresado, realmente, si lo vemos desde el ámbito público, ¿verdad? La oferta de servicios, ya ustedes lo han expresado, la oferta de servicios es lo que cada institución define de acuerdo a su capacidad instalada, de acuerdo a sus recursos disponibles, tanto humanos, tecnológicos, financieros, ¿verdad? Define como el menú de los servicios que va a entregar por nivel de atención. Por el primer nivel de atención, segundo nivel, tercer nivel. Y la demanda, ¿verdad? Es lo que el paciente está demandando y ahí hacemos una diferencia. En realidad, el paciente no entiende de primer, segundo, tercer nivel. El paciente lo que quiere es que le atiendan un problema de salud y que se lo atiendan rápido y que se lo atiendan bien. Y en lo público, que sea gratis, ¿verdad? En lo privado, digamos que existe la misma situación del hospital privado, en realidad es un menú o un portafolio más amplio, porque es un comercio, digamos, entonces ellos tienen diferentes compras de servicios para poder satisfacer la demanda que los pacientes que le lleguen a lo privado lo puedan pagar. Allí sí hay un tema de pago, ya sea a través de seguro médico o a través de un pago en efectivo. Es importante que quede bien definido que dentro del sistema de salud, ¿verdad? Debe de quedar bien establecido cuál es el portafolio que se tiene para el primer nivel de atención. Entendido esto, para el ámbito del Ministerio de Salud, las unidades comunitarias, ¿verdad? Los ECOS, en el caso del Seguro Social, las clínicas comunales, ¿verdad? Un segundo nivel de atención del lado del Ministerio son los hospitales básicos, los hospitales departamentales, ¿verdad? En el caso del Seguro Social, las unidades médicas, y en el tercer nivel de atención, los hospitales especializados o hospitales que dan una atención diferenciada, ¿verdad? Que ya requieren otra tecnología para brindar eso. Entonces, cuando la población empieza a demandar una serie de servicios, es importante, ¿verdad? El rol de todos los funcionarios, de todos los prestadores de servicios de salud, de ir educando a la población, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, cuando se define qué es la demanda en el sector salud, es lo que el paciente quiere y necesita. A veces el paciente quiere cosas que en realidad no necesita, ¿verdad? Y eso se llama atenciones por complacencia. Y hay situaciones en donde el paciente está claro que necesita ser atendido por una hipertensión, por una obesidad, por diferentes patologías, ¿verdad? Y necesita estar informado a dónde le pueden brindar esa atención. Entonces tenemos que tener bien claro qué es la oferta, qué es la demanda y que por cada nivel de atención debe de definirse un portafolio de servicios, ¿verdad? O una oferta de servicios para poder ordenar el sistema. ¿Qué características puede tener esta situación? Bueno, los ofertantes dependen de la tecnología, de los recursos que tengan, tanto materiales, humanos, institucionales disponibles para ofertar, ¿verdad? Hay un tema importante en cuanto a los recursos disponibles, ¿verdad? Para poder establecer y ordenar cuáles van a ser los servicios que van a brindar, tanto en lo público como en lo privado, para tener clara, digamos, las reglas del juego y que la gente sepa, ¿verdad? O la población sepa qué puede recibir. El que demanda un servicio de salud, ¿verdad? Siempre tiene una brecha importante que tiene que ver con los recursos económicos, porque la población en general que asiste a los establecimientos del Ministerio de Salud, por ejemplo, van seguros de que les van a dar la atención y no van a pagar nada en efectivo. En el caso del Seguro Social, como ya hacen una contribución a través de sus cotizaciones,
tampoco hacen un pago en efectivo, ¿verdad? Reciben la atención, pero sí hay un pago por detrás por el tema de copago. En el caso del paciente que va al sistema del Ministerio de Salud, o sea, al servicio, su pago es a través de los impuestos, ¿verdad? Esa es parte de las cosas que debemos de tener claridad. Por eso les decía que cuando hablamos nosotros de cómo se vincula las ciencias económicas con la salud pública, es de hacer una mirada y empezar a ver al sector salud también, o a la salud, como un mercado proveedor de servicios, así como la empresa privada, por ejemplo, los que producen pan, los que producen ropa, los que producen zapatos, saben qué es lo que producen, cómo lo empacan, cómo lo comercializan, en cuanto lo venden, etc. Lo mismo pasa con el sector salud. Denme un segundito. Denme un segundito. Entonces, tenemos que ver el mercado de los servicios de salud como tal. No porque estamos comercializando entre una institución u otra, sino porque debemos de tener establecido qué producimos, cómo lo producimos, quiénes son nuestros especialistas y cuál es la población a la que le entregamos esa atención. Visto los servicios de salud como un mercado, ¿verdad? Es importante establecer que siempre va a haber un mercado competidor dentro de lo público y lo privado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creo que doctora Quintanilla hablaba de que se establece un precio, y es cierto. Aunque el paciente no pague un costo, o sea, no haga un pago en efectivo, cada una de las atenciones que se le brinda al paciente, tanto en el Ministerio de Salud como en el Seguro Social, Bienestar Magisterial y cualquier proveedor de salud, tiene un precio, tiene un costo, ¿verdad? Que el paciente no lo paga directamente, pero sí se subsidia con el presupuesto, con los préstamos y con otros tipos de financiamiento que vamos a ver. Por tanto, cuando vemos los servicios de salud como un mercado, esto tenemos que ver qué es lo que estamos vendiendo y teniendo en cuenta que la calidad debe de ser igual, se pague en efectivo directamente o no se pague. Importante el tema del marketing o la publicidad. Nosotros como salud creo que tenemos esa deficiencia y es que no publicitamos lo que hacemos. Por eso es que los medios de comunicación con mucha frecuencia dicen paciente no es atendido oportunamente, paciente se queja de que no le dieron medicamento, paciente se queja, en todas las cosas hay una queja. Valdría la pena hacer una buena estrategia de comunicación y también decirle a la población a través de los medios qué es todo lo que el sistema de salud hace por tener la mejor atención posible. Por ejemplo, hoy con el COVID, es importante decir todo lo que los hospitales han estado haciendo, ¿verdad? Entonces, debemos de tener claridad de eso. Ahora, con esta afirmación que les pongo ahí en la presentación, ¿qué opinan ustedes sobre la siguiente afirmación? ¿Los servicios de salud son productos totalmente elaborados que se entregan a los pacientes para su consumo? ¿O qué modalidad tienen? ¿Qué opinan? Bueno, Yo yo creería que pienso, no son, perdón, perdón, dele doctor, dale Warner. no, dale tú, A adelante. ver, doctora Laura, luego doctor Werner, luego doctora Quintanilla que ha levantado la mano. Adelante, doctora Laura. Gracias. En mi opinión, no son servicios, productos totalmente elaborados. O sea, está elaborada la atención en unidad de emergencia, está elaborado, digamos, el panel o screening que haremos en determinadas patologías o el medicamento que se le colocará, más no es totalmente elaborado porque no podemos determinar el tiempo que nos va a tomar la atención en una unidad de emergencia, no podemos determinar el tiempo específico en el que el paciente se va a curar con el tratamiento prescrito, no podemos determinar si en realidad los exámenes nos van a salir en 1 hora o 2 horas,
o van a tardar 4 horas, que es lo usual en los hospitales nacionales. Entonces, ¿qué conlleva las múltiples quejas de los pacientes? Que tardaron 6 horas en entregarme los exámenes en la unidad de emergencia, o el tratamiento que me dio ya habían pasado 24 horas y no me he curado. Entonces, quitar esa como idea que tiene la población en general acerca de que en 24 horas después de recibir un antibiótico se va a sentir mejor, o que al momento de recibir algo se va a sentir mejor, o que tiene que ser atendido dentro de las 2 horas pertinentes a la llegada a la emergencia, es un poco compleja. Por ese lado, a mí no me parece que son productos totalmente elaborados. O sea, sí existe un esquema, una ruta de lo que uno va a seguir de acuerdo a la patología de consulta, más no un tiempo determinado. Muy bien, doctora, gracias. Gracias por ese aporte. Doctor Werner y luego doctora Quintanilla. Sí, yo pensaría que la afirmación servicios de salud son productos totalmente elaborados suena como falso, porque realmente de esa frase totalmente elaborados a la realidad con la que nosotros nos enfrentamos hay un abismo. Sí, en ciertas redes de salud existen protocolos o guías de manejos independientes, ¿verdad? Ya claras y estipuladas para ciertas patologías. Y no yendo lejos del Seguro Social, tenemos los manejos establecidos para determinadas patologías, los cuales han venido siendo y son revisados con cierta periodicidad. Entonces, eso es quizás el deber ser, que deberían de ser productos totalmente elaborados para para ser brindados a los pacientes y que ellos tengan la mejor atención posible. Pero hoy por hoy realmente pienso que eso está como en el limbo. Ok, Solamente. Gracias, doctor Posada. Doctora Quintanilla. Sí, tal vez creo que el concepto de la discusión está como un poco limitado y cuadrado, ¿verdad? Porque como dicen los compañeros anteriores, ya cuando hablamos de totalmente, ya como que cerramos espacio, ¿verdad? Aquí no hay más que hacer, aquí lo estamos haciendo bien, a pesar que sabemos que hay un gran aparataje, ¿verdad? De los servicios de salud que se prestan. El servicio ya viene bien elaborado, pero sabemos que sí hay un gran aparataje detrás de esto para poder prestar este servicio de la mejor calidad. Pero ya como totalmente no, esa palabra como que no está se queda muy cortita, ¿verdad? Y también existe un gran aparataje para entregar esos servicios a los pacientes, ¿verdad? No es así, solo allá tu viaje lo entregué. Es como un concepto demasiado limitado y cuadrado, diría yo, ¿verdad? Ok, gracias, doctora. Doctora Katia. Buenas tardes. Para mí esa afirmación no es correcta, ya que los productos que nosotros ofrecemos a nuestros, digamos que a nuestros pacientes, están en función de las características de cada uno de ellos, y eso es que los hace especial. Por eso no podemos decir que están totalmente elaborados, sino que se van brindando de acuerdo a cada paciente y a cada característica que este paciente presente. Exacto, ¿verdad? Gracias por sus participaciones. Definitivamente, los servicios de salud no podemos dar por sentado ni quedarnos con esa premisa que son productos totalmente elaborados. Cada centro de atención tiene su propia dinámica. Ya la doctora Laura mencionaba, ¿verdad? Que el paciente quisiera que todo fuera rápido, y todos los centros ya tienen establecidos sus procesos y tienen sus tiempos para cada parte del proceso, para la atención, para la entrega de medicamentos, para la entrega de los resultados de exámenes, etcétera. Si bien es cierto, se tiene, digamos, todo un aparataje, como decía la doctora Quintanilla, ¿verdad? El paciente en sí mismo, si nosotros hacemos una consulta ciudadana, ¿verdad? Ellos creerían, desde el punto de vista de la demanda, que salud tiene todo ya establecido, como ir a traer una cajita, Felipe. Esta es la cajita para la hipertensión, esta es la cajita para la diabetes, esta es la cajita para lo que sea.
Entonces, eso es parte del marketing que también que debemos de hacer con la población y explicar. Cada uno de los pacientes tienen su propia, digamos, patología o su propia características y cada centro también debe de tener su propio mecanismo para poder atender a esta población. Por tanto, decir que los productos están totalmente elaborados, pues esta afirmación no es cierta. De eso se pone así para que la discusión, ¿verdad? Para que nos quede también este tema de la claridad, que esto es un proceso dinámico, ¿verdad? Que hay que establecer tiempos, que hay que establecer portafolios, que hay que establecer procesos y que debe de haber un ente también contralor o monitor que esté dando seguimiento a que todo eso se lleve en el tiempo que está establecido. Excelente participaciones. Cuando nosotros vemos o hablamos de la salud como el mercado de la salud, a mí me encanta esta foto porque si nosotros analizamos los diferentes sistemas de salud, en Estados Unidos, por ejemplo, una persona se enferma y va a cualquier hospital, si no lleva tarjeta de crédito o su tarjeta de seguro, no lo van a atender. Y es carísimo, ¿verdad? Lo primero que ven, este es un poco de humor negro, ¿verdad? Lo primero que auscultan es la billetera a ver cuánto puede pagar. Pero decirles que en el sector privado en nuestro país no andamos muy lejos, ¿verdad? Yo he conocido de experiencias que entran al hospital privado y empiezan a ver si tiene seguro, si no tiene seguro, y hasta por el agua que le ofrecen como cortesía también se cobra. Entonces eso también hace que haya esta situación, ¿verdad? Sí, doctor, adelante. Sí, perdón, de hecho ahorita con la pandemia, en la parte privada, si no paga se muere, ¿ya? Y si no paga, y como ya no paga ni siquiera el resumen, nos quieren mandar. Sí, así es de claro. eso se da, realmente es triste, ¿verdad? A mí me ha tocado recibir llamadas de amigos que me dicen, mira, tengo a mi papá en la UCI con COVID, pero ya llevamos $90,000 en la cuenta, no podemos seguir pagando más porque el seguro ya se nos acabó. Necesitamos trasladarlo al hospital público y te digo yo, ¿por qué no se van a lo público primero? Que ahí está lo mejor, ¿verdad? Y está todo protocolizado. Entonces eso, pues, es una realidad. Creo que en el módulo 1 yo les compartía esta diapositiva en donde realmente tanto el ciudadano común y corriente como nosotros como proveedores de servicios de salud o profesionales de la salud, para nosotros ver el sistema de salud es una encrucijada, es un laberinto porque hay que hacer de todo, ¿verdad? Para poder solventar las necesidades de la población y para hacer prácticamente magia con los recursos tan limitados que tenemos. Entonces, siempre es un reto y el tema del derecho a la salud y poder avanzar con la cobertura y el acceso universal, ¿verdad? Que desde la declaración que se hizo en el 2014 en el Consejo Directivo de la OPS, realmente son pocos los países que han avanzado en su hoja de ruta para ir cerrando esa brecha y garantizar el acceso y la cobertura universal a los servicios de salud. Contextualizándolo al sistema nacional, digamos, en el caso de El Salvador, creo que han habido grandes avances, no es nada perfecto, pero creo que ahora se puede ver con mucha más claridad cómo la población usa incluso las redes sociales para demandar algunos tipos de servicios y pues hay una respuesta en ese sentido, ¿verdad? Recordando que es un sistema de salud son todas las organizaciones o instituciones que lo integran. En el caso de nosotros, ¿verdad? Ya tenemos una ley del Sistema Nacional Integrado de Salud que tiene en su artículo 6 definido muy bien quiénes son las instituciones que integran el sistema nacional, ¿verdad? Y el tema de los recursos humanos. Ciertamente en el tema de los profesionales de la salud todavía hay mucho reto, ¿verdad? Porque no, creo que falta actualizar el diagnóstico o digamos el diagnóstico situacional de la fuerza laboral para saber cuántas enfermeras tenemos, cuántos médicos tenemos, cuántos de esos son especialistas, subespecialistas, etcétera. O sea, tener bien mapeado eso.
Y a partir de eso, pues seguir en la producción de profesionales, porque realmente es un momento de analizar también cuánto profesional está saliendo a la calle, ¿verdad? Y no tiene la oportunidad de tener un trabajo. O viceversa, ¿verdad? Un profesional que se ha formado, que tiene una subespecialidad inclusive, pero la remuneración es bien limitada y eso también hace que haya fuga de este personal hacia el exterior, ¿verdad? Entonces es importante ir viendo todo esto siempre teniendo en cuenta los recursos humanos para la salud, la tecnología, los medicamentos, ¿verdad? De tener todo ese diagnóstico actualizado. Hoy con la pandemia creo que es donde más se puso de manifiesto la necesidad, ¿verdad? De cuántos intensivistas necesitamos, cuántos neumólogos, cuántos terapistas, cuántos anestesiólogos, etcétera, ¿verdad? Entonces esto creo que es un buen momento para hacer un buen diagnóstico y hacer un buen plan maestro en términos de recursos humanos. Entonces, hablar de economía de la salud implica cruzar las funciones del sistema de salud, ¿verdad? Para garantizar los principios o valores que tienen los sistemas, que es la universalidad, la integración, la equidad, la eficiencia, la funcionalidad que debe de tener, ¿verdad? Para dar la respuesta a la población. Y recordando que la función principal de un sistema de salud o un sistema sanitario es asegurar el derecho a la salud de la población. Como un recordatorio, cuando ustedes veían los sistemas de salud, sabemos que seguimos siendo sistemas fragmentados, segmentados, ¿verdad? En donde siempre los recursos son limitados y a veces hacemos duplicidad de funciones en lugar de poder ir avanzando en ese trabajo en red. Es por eso que cuando nosotros hablamos de economía y ver el tema del financiamiento, cuando tenemos sistemas de salud segmentados y fragmentados, eso encarece aún más, ¿verdad? El sistema, la operación, ¿verdad? Del sistema de salud. Se llevan varios años en donde la misma OPS insta a los países a poder hacer un análisis de cuánto cuesta realmente mantener o continuar con un sistema de salud segmentado y fragmentado versus el trabajo en la red. En el año 2010, la OPS se pronunció, ¿verdad? Y propuso a los países trabajar en las redes integradas de servicios de salud. Sin embargo, si nosotros empezamos a ver las diferentes experiencias en América Latina, ¿verdad? No todos los países han logrado poder hacer una configuración de una verdadera red de servicios de salud, ¿verdad? Y eso hace que pues se profundice la segmentación y la fragmentación. El año pasado, prácticamente a raíz de la pandemia y haciendo un alto en el camino, la OPS analiza las funciones esenciales de la salud pública y nuevamente vuelve a instar a los países a que se haga una revisión con ojo crítico, con una visión reflexiva, ¿verdad? De cuáles son esas funciones esenciales de la salud pública que son fundamentales de fortalecer, con miras a garantizar el acceso universal y la cobertura universal a los servicios de salud, ¿verdad? Teniendo en cuenta que la estrategia de la atención primaria en salud es una herramienta fundamental en donde permite ordenar, ¿verdad? Todos los niveles de atención y también ir trabajando en la educación de la población para que pueda identificar con mayor facilidad a dónde puede ir a atender su problema de salud. Las funciones del sistema, tenemos la rectoría, ¿verdad? Que la rectoría la ejerce el Ministerio de Salud. En los últimos años, la rectoría ha venido avanzando en ese fortalecimiento. Creo que la pandemia y esta emergencia sanitaria ante que nos hemos enfrentado, no solo en el país, sino que a nivel mundial, ha permitido acelerar, ¿verdad? El que la entidad que ejerce la rectoría se la apropie, se empodere y organice de mejor manera los servicios de salud, ¿verdad? Creo que tenemos varios ejemplos que podemos citar en ese sentido.
En este tema, el tema del financiamiento sigue siendo también pues bastante limitado, si bien es cierto con la pandemia se tuvo acceso a una serie de préstamos, donaciones, etcétera, pero el financiamiento pues no puede de un país depender solo de las regalías, ¿verdad? De los préstamos o de los, ¿verdad? Del endeudamiento, sino también de ir viendo cómo va analizando la política fiscal para que la recaudación pueda ser suficiente de tal manera que no afecte el bolsillo del usuario y desfinancie la atención en salud. Es así como las dimensiones del sistema, ¿verdad? En la parte económica nos centramos en la modulación del financiamiento. Es importante, si bien es cierto, en el caso de El Salvador tenemos un Ministerio de Hacienda, que es el ente que dicta las normas, las reglas del juego para la recaudación y para la distribución de los recursos, no siempre está alineada con la rectoría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debería de siempre hacer una consulta igualitaria en todos los sectores para que la distribución de los dineros sea de forma que dé respuesta a la demanda y que también tengamos la posibilidad de poder financiar lo que estamos ofertando en nuestro portafolio de servicios. Eso nos conlleva a ver cómo es de necesario armonizar la provisión de los servicios. Ya ustedes citaban algunos ejemplos en el caso de COVID, ¿verdad? Cómo el sector privado también pone sus reglas y cómo al final el paciente es el que tiene que ver cómo le resuelven. Hace unas semanas hubo un simposio, una conferencia en donde Uruguay contó su experiencia de cómo, como ente rector, el Ministerio de Salud organizó a todo el sistema de salud, público y privado, ¿verdad? Haciendo un pool de camas, un pool de cuidados intensivos, un pool de financiamiento, de manera tal que todos los pacientes, fueran asegurados o no, tuviesen acceso a la atención en medio de la pandemia. Entonces, es interesante que se pueda conocer la experiencia de Uruguay. ¿Cuáles son las recomendaciones que la OPS y la OMS hacen a los países en materia económica? Primero, que el sistema de salud debería de definir el modelo de gestión con enfoque de sistema de salud, no como lo tenemos ahorita. El ministerio tiene un modelo de atención, el Seguro Social tiene otro modelo de atención, Bienestar Magisterial tiene otro modelo de atención y así podemos ir citando diferentes ejemplos. Importante definir el modelo de financiamiento para todas las entidades que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud y el modelo de gestión, en donde la función rectora que ejerce la autoridad sanitaria, que es el Ministerio de Salud, ¿verdad?, establezca las reglas del juego y se organice y sea tenga la vocería, digamos, para poder organizar a los servicios y poder dar respuesta a la demanda de la población. Es por eso que la OPS y los organismos internacionales en general hacen una recomendación clara de aumentar la protección financiera eliminando el pago directo, es decir, el pago del gasto de bolsillo, ¿verdad? Aumentar el gasto público en salud, ojalá llegáramos al 6% del PIB, ¿verdad? Que esa es un poco la meta que se tiene. Y lo otro es alinear los mecanismos de pago con los objetivos del sistema de salud. Esto pasa por definir con enfoque sistémico el modelo de gestión, el modelo de financiamiento y el modelo de atención. ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios? Momento todo bien. Todo bien, ok. Quiero ver en el chat, creo que han puesto algo, dice... Ah, ok, están de turno, está bien. Cuando vemos nosotros las recomendaciones que los organismos internacionales hacen, es importante también tener claridad de qué estamos hablando cuando hablamos de incrementar el gasto en salud, la financiación de la salud, ¿verdad? El gasto en salud no es más que la sumatoria de todos los gastos incurridos en las funciones básicas de la atención en salud, es decir, es todo el dinero que se invierte o que se gasta o que se aplica, ¿verdad? Para poder cubrir
todas las necesidades y las demandas de la población, ¿verdad? Doctora. De los servicios. Sí, doctora Quintanilla. Si hablamos que algo que afecta a estos sistemas de salud, tanto en nuestro país como otros países, es que tenemos diferentes modelos de atención, usted lo refiere, ¿verdad? Diferentes modelos de gestión, diferentes modelos de financiamiento, diferentes modelos de atención, y a quién compete regular y unificar estos modelos. Excelente pregunta, doctora Quintanilla. Le corresponde al ente rector. Una vez que se establece una ley, hay que trabajar en el reglamento y luego el ente rector, ¿verdad? Define en conjunto, ¿verdad? Con la participación del Seguro Social, de Bienestar Magisterial, de Sanidad Militar, etcétera, definen cuál es el modelo de atención que El Salvador necesita para atender las necesidades de la población. ¿Cuál es el modelo de gestión? ¿Cuál es el modelo de financiamiento? Por tanto, el rol rector debe de fortalecerse, ¿verdad? Y es una gran carga que tiene el ministro o la ministra de Salud, ¿verdad? Que está en turno para poder organizar todos estos procesos. Y en cuanto al financiamiento de la salud, ¿verdad? Le toca al ente rector también coordinarse con el gran recaudador, que es el Ministerio de Hacienda, para poder, una vez definido el modelo de atención, el modelo de gestión y el modelo de financiamiento, cuántos recursos requerimos para poder atender la provisión de los servicios de salud de esta población. ¿Verdad? Es un reto grande, ¿verdad? Es bien evidente que no es por falta de conocimiento, ¿verdad? Porque sí hay conocimiento en las condiciones en que estamos. Pero, sí, este es un tema de funcionalidad, es un tema de ejercicio de la rectoría, ¿verdad? Es un tema de experiencia también, ¿verdad? En los contextos y, bueno, de tener al mejor equipo a la par para poder trabajar y poder definir, ¿verdad? Entonces, es un reto, ¿verdad? Por eso yo creo que ustedes como directivos, gerentes, están en una posición privilegiada en donde pueden aportar, ¿verdad? En todos estos ámbitos de discusión. Que Dios lo permita. Así es. Entonces, los componentes del sistema del financiamiento de salud, bueno, tenemos que, son los impuestos, ¿verdad? Las contribuciones a través de la seguridad social, las cotizaciones, el gasto de bolsillo, ¿verdad? Que se puede hacer. En algunos países se ha trabajado el pooling, ¿verdad? Brasil es uno de los ejemplos en donde se hizo un fondo común para poder hacer una distribución, ¿verdad? De los recursos según las necesidades de cada institución. Y también tenemos el tema de los préstamos, ¿verdad? Que los países como los nuestros, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, ¿verdad? Tienen que echar mano de esta oportunidad que al final pues también encarece la salud, ¿verdad? Importante decir de que el gasto de bolsillo en El Salvador ha venido reduciéndose en tanto que los servicios son gratuitos, se les aplica la ley de gratuidad, ¿verdad? Sin embargo, cuando vemos el lado de los derechohabientes del Seguro Social, ahí hay un pago directo. ¿Por qué? Porque hay una cotización. El que va al Ministerio de Salud lo hace a través de sus impuestos. Impuestos en todos los sentidos, en el combustible, en los alimentos, en todo lo que paga, ¿verdad? Entonces, el gasto de bolsillo siempre está presente, ¿verdad? En el tema de financiamiento, ¿verdad? El ID, doctora, es un modelo tripartita, ¿verdad? El Seguro Social tiene un financiamiento tripartito en donde hay una cotización del empleado, una cotización del empleador y hay una cotización, no es cotización, sino que es una contribución, un aporte del Estado a través de la recaudación de los impuestos, ¿verdad? Entonces, pues son elementos que hay que ir analizando. Por eso hablamos de la importancia de definir el modelo del financiamiento, ¿verdad? De manera tal que mejoremos el desempeño del sistema de salud y sobre todo que tengamos presentes los principios de universalidad, ¿verdad? Y de garantía del acceso al derecho a la salud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos que los sistemas sean eficientes, sean efectivos y sean equitativos, ¿verdad? En todo su proceso. Cuando nosotros hablamos, perdón, esta se me fue.
ahí. Cuando nosotros hablamos del financiamiento, ¿verdad? Tenemos que ver que el ser humano transita por todo un curso de vida. Desde la preconcepción, ¿verdad? Que tenemos que estar atendiendo a esa mujer que se está preparando para tomar la decisión de su vida de embarazarse, ¿verdad? Que sea en las mejores condiciones. Entonces tenemos que ir costeando cuánto implica la atención preconcepcional, la prenatal, la niñez, ¿verdad? Hoy sobre todo que se ha lanzado la política de crecer juntos y la ley de nacer con cariño, pues eso implica un dinero, implica un recurso, ¿verdad? Que hay que tomarlo en cuenta. Por tanto, sí, es necesario que cuando nosotros estamos haciendo todo el proceso de análisis del sistema de salud, ¿verdad? El tema de la formulación de las políticas públicas es fundamental y entendida la política pública, no la política desde la ideología, la política pública que va de cara a una instrumentalización, ¿verdad? De todas las recomendaciones que los organismos internacionales hacen de manera tal que vayamos reduciendo la fragmentación y la segmentación del servicio, de los sistemas de salud, ¿verdad? Y que tengamos claridad de cómo vamos a financiar la salud del pueblo salvadoreño o del costarricense, o sea, en todos los países es la misma discusión, ¿verdad? Tenemos diferentes formas de poder acceder a la salud a través de un seguro privado, a través de, digamos, a nivel nacional. Tenemos nosotros población, tenemos personas que por donde trabajan tienen un seguro privado, son cotizantes del seguro, pero al final terminan yendo al Ministerio de Salud por un tema de credibilidad también, ¿verdad? Y de oportunidad de los servicios. Entonces, hay un esquema que hay que trabajarlo y por eso es importante el rol rector con las 4 funciones que veíamos, digamos, previamente. El Banco Mundial, en su informe del 2020, ¿verdad? En su capítulo del panorama de la salud Latinoamérica y el Caribe, plantea que el gasto total en salud en los países de América Latina corresponde al 6.6% del PIB, ¿verdad? Inferior al 8.8% que lo hacen en los países europeos, ¿verdad? Vemos que hay una variación del 1%, ¿verdad? Y que en Venezuela, por ejemplo, puede alcanzar hasta un 11%, pero nosotros vemos la situación de Venezuela que realmente con este, digamos, gasto total, no debería de estar todo cubierto para la población. Uruguay tiene un 9.2% y tiene un rol rector bastante fortalecido. Yo creo que vale la pena que ustedes puedan explorar, ¿verdad? Yo le voy a subir en el aula virtual un artículo sobre la experiencia de Uruguay ante la pandemia del COVID. ¿Cómo estamos en el gasto en salud? Hasta el 2017, que son los datos que podemos tener como comparación, vemos que El Salvador tenía un 4.6% en relación al PIB, ¿verdad? Tenemos una brecha todavía de 1 y fracción para llegar al 6% que la Organización Panamericana de la Salud pues recomienda. Guatemala un 2.08%, Honduras vemos acá, quizás de los más altos que vemos es Uruguay, un 6.5%, ¿verdad? Seguido de Chile y luego de Nicaragua, que realmente Nicaragua es un país que es financiado por préstamos, por la cooperación internacional. Entonces, este es otro tema de análisis que hay que revisar. Y Costa Rica, pues que siempre ha sido un modelo para Centroamérica y para el mundo también, ¿verdad? De cómo ha ido saliendo adelante y mejorando su recaudación para incrementar el gasto en salud en relación al PIB. Entonces, para la sesión de este día, digamos como una forma introductoria a la economía de la salud, esto es lo que yo les tenía preparados, ¿verdad? Me gustaría saber si tienen algunas consultas, comentarios, aportes que quieran hacer. Yo, doctora, tenía una consulta Sí, doctora, sobre, dígame. fíjese que leí un modelo de financiamiento que antes se efectuaba en el país, no recuerdo exactamente en qué año fue, no sé si entre el 2000, 2005 quizás, que el MinSal cobraba una parte, digamos, $1 por consulta, y no sé si por cada miembro de familia, y si no tenían, digamos, los recursos necesarios, iban a trabajo social, creo yo. Entonces,
este modelo de financiamiento en base, digamos, a qué o a quiénes se retiró. Bueno, sí, gracias por esa pregunta. En efecto, en esa época estamos hablando de 1997 hasta el 2005, 2004 más o menos, en donde existían los famosos patronatos, ¿verdad? Entonces la gente pagaba una cuota voluntaria, entre comillas, ¿verdad? Porque a veces no era tan voluntaria, por cuando iba a retirar sus medicamentos. Eso incrementó, cuando se hizo un estudio del gasto de bolsillo, superaba el 60% del gasto de bolsillo. Entonces luego vino toda una recomendación de la OPS y de otros organismos internacionales para poder quitar el pago que se daba y poder trabajar por una ley de gratuidad. En el 2008-2009 ya se instaura una ley de gratuidad que hasta el día de hoy está vigente y que con la llegada de este nuevo gobierno se ratificó, ¿verdad? Con el tema de la ley del Sistema Nacional Integrado, creo que eso es una de las cosas que hay que resaltar, ¿verdad? El mantener la gratuidad y el garantizar el acceso y la cobertura a la población, pero sí, como usted muy bien lo dice, antes la gente podía llegar a pagar, bueno, eran colones en esa época, ¿verdad? Hasta 25 colones, y luego en el 2001 que vino la dolarización, habían cuotas voluntarias hasta de 20, 30 dólares en unidades de salud, ¿verdad? Entonces, es un tema bastante fuerte, ¿verdad? Que generó demasiado, o sea, eso genera también inequidad, desigualdad, y profundiza también la pobreza en los hogares porque tiene que sacar lo poco que tiene para poder subsidiar su salud, ¿verdad? Gracias por esa pregunta. ¿Algún otro comentario más? Gracias, doctora. A la orden. Bueno, veo que ya, bueno, han estado bien participativos, la verdad que les agradezco por todos sus aportes. La clase va a quedar grabada en el aula virtual, ya tienen la primera tarea que es un foro, los invito a que lo respondan por favor, ¿verdad? El próximo sábado vamos a explicar cómo va a ser la dinámica de ir trabajando el costeo de la entidad que ustedes han definido, de manera que vamos a ir de la teoría a la práctica aprendiendo a costear. Quiero aprovechar que tengo a la doctora Laura y al doctor Posada, que están también en el Hospital El Salvador. En el grupo 1 se dio una situación bien interesante porque cuando estábamos revisando la metodología de gestión productiva, nos comentaba el doctor Trejo, pues la riqueza y toda la bondad que han tenido llevando el sistema de costos a través de la herramienta PERC, ¿verdad? Que eso pues yo tuve la oportunidad de ser parte del grupo implementador en este país desde el 2010 y me da mucho gusto saber que los están ocupando todavía. Entonces nos habían comentado que el doctor Centeno podía pues poder compartir su experiencia en el uso del PERC, pero pues ahí vamos a pedir la autorización a las autoridades del hospital, ¿verdad? Para ver si eso se puede, no dando los datos del hospital, sino que solo haciendo una navegación en la herramienta para que cuando llegue la sesión de la metodología de gestión productiva, ustedes lo puedan ver en vivo y a todo color, porque yo desde que dejé el Ministerio de Salud y me pasé al Seguro Social, pues ya no tengo acceso a la clave, al usuario y contraseña, porque eso las da la OPS, ¿verdad? Entonces yo cambié de institución, ya no tengo ese acceso, así que les dejo esa petición, reflexionenla, si es posible, pues qué bueno, y si no, no pasa nada, ¿verdad? Igual lo vamos a hacer con el tutorial que tenemos ya trabajado. Doctora, una pregunta, ¿y sería el otro sábado? No, sería... Para yo decirle al doctor... Centeno. No, yo le aviso, yo creo que sería en la tercera sesión, porque sí, en la sesión número 3, por favor. Vale, ok, para más o menos irle diciendo. Gracias, okay. Doctora, muy amable. Bueno, que tengan feliz noche, revisen el material, ¿verdad? Y les deseo un buen fin de semana en las pocas horas que nos quedan del fin de semana. Así que nos vemos la próxima sesión. Feliz noche.
Buenas noches, Buenas doctora. Buenas noches. Chao, Muchas chao. gracias. Gracias. Gracias.